Entonces continuaremos con la parte de problemas de segunda ley de la termodinámica. Ya habíamos visto todos los problemas posibles que podría entrar de la segunda ley, más que todo la segunda ley. Pero ahora lo vamos a aplicar tanto la primera ley, la segunda ley, pero ahora a problemas de ciclos. En este caso, si se acuerdan de nuestro formulario, vamos a ir un poco a nuestro formulario, a este de acá. Veíamos los ciclos de refrigeración. Decíamos que estos ciclos de refrigeración estaban compuestos de cuatro volúmenes de control. Uno era un compresor, el otro era un condensador, el otro era una válvula de expansión y tendríamos un evaporador. ¿De qué manera actuaban estos? Decíamos justamente en acá. El proceso de uno a 2, es decir, en el compresor, se actúa en una compresión isentrópica en un compresor. Ese era el proceso. Es un proceso que actúa con presión isentrópica. En el caso del condensador, que sería del 2 a 3, hay un rechazo de calor, les decía, al medio ambiente. Ese rechazo de calor es a presión constante. Y estas consideraciones que estamos remarcando nos van a servir mucho en los ejercicios que realicemos. Finalmente, bueno, en la válvula de expansión, tenemos, bueno, el proceso de 3 a 4 es la válvula de expansión o estrangulamiento en un dispositivo de expansión. Normalmente acá solamente le colocamos estrangulamiento en un dispositivo de expansión, pero por ende nosotros sabíamos que cuando analizamos una válvula, decíamos que el proceso que hay en una válvula es un proceso isentálpico. ¿Eso qué quiere decir? Que la entalpía en 3 es igual a la entalpía en 4 y también lo vamos a ver en estos problemas. Y por último, el de 4 a 1, es decir, la parte que pasa por el evaporador, hay una absorción de calor en este caso, estás recibiendo calor del exterior y lo hace a presión constante. Entonces, este proceso es importante, los procesos por los cuales van a pasar cada volumen de control y también es importante el gráfico que tenemos acá. De 1 a 2, no se olviden que este gráfico es T versus S, ya no es T versus B ni T versus P. Vamos a ver cuando entremos a entropía por qué es T versus S o qué significa que sea el gráfico T versus S. La idea es que de 1 a 2, como es un proceso isentrópico, la entropía es constante, por lo tanto, directamente sería una recta, ¿no? El proceso de 2 a 3 sería a presión constante. Si se acuerdan, normalmente en las curvas que teníamos de esta forma, graficábamos las isóbaras, ¿no? A las que eran presiones. Entonces, tenemos acá dos isóbaras que están actuando en dos presiones diferentes. De 2 a 3 es a presión constante, entonces está sobre la isóbara hasta el punto 3. El punto 3 acá está actuando o está entrando como líquido saturado. Es una condición por teoría, pero si nos indican lo contrario, también lo vamos a considerar. Ese es algo por teoría. ¿Está bien? Y por último, el proceso de 3 a 4, que es un estrangulamiento, que es una línea recta nada más. Eso es cuando el proceso es de manera normal, ¿no? Es un estrangulamiento en un dispositivo de expansión. Ahora eso puede cambiar un poco si es que este dispositivo no sería, digamos, que está actuando de manera isentrópica también. Puede variar en un problema que nos pidan. Entonces, si es isentrópico, esta parte de acá ya vendría a ser el final de la curva, ¿no? Y ya no esta de acá. Y por último tendríamos el proceso de 4 a 1, que es la absorción de calor o la entrada del calor de un punto exterior, que es a presión constante. Nuevamente vemos que está sobre la isóbara este proceso de 4 a 1. Es importante también recalcar acá, que ya no se nota muy bien por lo que he rayado, es importante recalcar que en este punto, cuando vuelve nuevamente al punto 1, por teoría, viene a ser vapor saturado. Eso es cuando no tenemos datos. Pero si tenemos datos, entonces va a cambiar eso, ¿no? Entonces, con esa pequeña introducción, podemos ya pasar a resolver este problema. Bien, ¿qué nos dice este problema? Nos dice lo siguiente. A los serpentines del evaporador en la parte posterior de la sección de congelador de un refrigerador doméstico entra el refrigerante R134 a 100 kilopascales con una calidad de 20% y sale a 10 kilopascales y menos 26 grados centígrados.
Si el compresor consume 600 watts de energía y el COP del refrigerador es 1.2, determinar, inciso A, el flujo másico del refrigerante, inciso B, la tasa de rechazo de calor hacia el aire de la cocina. Entonces acá si se dan cuenta, por ende, no está cumpliendo que va a ser acá primeramente, no está cumpliendo que va a ser vapor saturado esta parte. Eso por teoría teníamos que iba a ser vapor saturado, pero ahora no es necesariamente que va a ser vapor saturado. No sabemos qué va a ser. Ya nos dan dos propiedades, así que no podemos asumir que va a ser vapor saturado. En este punto del líquido saturado tampoco sabemos. Tal vez actúe como líquido saturado o tal vez no. Pero tenemos que tomar en cuenta los procesos que vamos a ver acá. De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Entonces, de esa manera vamos a ir a analizar. Solución. Los datos del problema. Vamos a enumerar las entradas y salidas. Vamos a decir que la entrada o el punto 1 o donde se está iniciando el ciclo es en este punto de acá, ¿no? Antes de entrar al evaporador. Entonces a este punto yo le voy a colocar número 1 y así sucesivamente voy a ir enumerando. Entonces, entrada del evaporador 1, salida del evaporador 2, pero este 2 sería la entrada del compresor y la salida del compresor sería 3. Este 3 sería la entrada del condensador, pero la salida del condensador sería el 4. Y la entrada de la válvula de expansión sería 4 y la salida sería 1. Y así se cumple nuestro ciclo. Y de esa manera podemos ahora sí etiquetar las propiedades. Por ejemplo, para este caso de acá, como no sabía si era el estado 1, 2 o 3, no podía colocar. Ahora que ya sé que es el punto 1 o es el inicio o el estado 1, entonces yo sé que la presión en 1 es 100 kilopascales y la calidad en 1 es igual a 0.2. Ahora en el punto 2 o en el estado 2, que ya tenemos dos propiedades también, lo colocamos lo siguiente. Presión 2 es 100 kilopascales y temperatura 2 es igual a menos 26 grados centígrados. El problema nos dice que la potencia de entrada en el compresor, si se dan cuenta, es la única potencia que está entrando. Entonces, la potencia neta, bueno, la potencia de entrada del compresor es de 600 watts. Y además, el COP del refrigerador es igual a 1.2. Esos son los datos del problema. ¿Y qué es lo que nos pide? Bueno, nos pide el flujo másico del refrigerante y el calor que sale al exterior, es decir, el flujo másico R del 134A y Q sub H. Este Q sub H, tal vez aquí falta un puntito porque van a ver que nos va a salir por unidad de tiempo. Entonces, es lo que nos pide el problema. Una vez que identificamos qué es lo que nos está pidiendo, recién podemos plantear nuestras ecuaciones. Yo les sugiero que hagan de esta forma, porque bien, ahorita son cuatro estados nada más, tal vez sí se puede manejar, pero cuando ya sean más estados, es necesario conocer qué es lo que quiero hallar, porque puedo encontrar propiedades por demás que no son necesarias. Entonces, es lo que vamos a hacer. Primeramente, ya sabemos qué es lo que qué es lo que necesitamos, que es el flujo másico y el calor que sale del condensador. Es lo que nos pide. Entonces, lo primero, definición del coeficiente de desempeño. ¿Cómo se define el coeficiente de desempeño de un refrigerador? Sabemos que se define como Q sub L sobre la potencia neta de entrada. ¿Y cómo vemos esto? Nuevamente podemos ir al formulario y en refrigeradores, si se acuerdan, el coeficiente de desempeño se define como la salida sobre la entrada requerida. ¿Cuál es la salida en un refrigerador que deseo? Yo deseo que se saque la cantidad Q sub L posible, lo más posible para que mi espacio que está acá abajo, a temperatura baja, se quede de manera constante. Para que pueda sacar esa salida yo necesito pues una entrada requerida, que es justamente la potencia neta de entrada, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acá. El COP del refrigerador es Q sub L, que es sacar el calor del espacio que acá teníamos. También lo tenemos acá en esa parte. Espacio refrigerado frío. Eso también se pueden guiar. Q sub L sobre la potencia neta de entrada. Y como les decía, como esta es la única potencia que hay en todo nuestro sistema de volúmenes de control, entonces esta misma es la potencia neta de entrada. Muy bien, ¿qué más tenemos que hallar? Pues ahora tenemos que hacer lo que hacíamos en el primer, bueno, en
primera ley de la termodinámica para los volúmenes de control. Tenemos que hallar uno por uno, analizar el balance de masa y el balance de energía. Entonces, el balance de masa del sistema para este volumen de control, que sería en este caso el evaporador, es lo siguiente. Balance de masa solo tiene una entrada y una salida, por lo tanto mi flujo másico 1 es igual a mi flujo másico 2. Balance de energía. Yo veo que acá solamente hay una entrada bueno, hay una entrada de calor que es justamente Q sub L. Por lo demás, no sé qué más está entrando o no está o está saliendo. Por lo tanto, decimos que la única parte o lo único que tiene el evaporador es un calor de entrada. Por lo tanto, decimos Q sub L es calor de entrada y esto es igual al flujo másico 1 por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Esto por favor tómenlo en cuenta, porque normalmente, bueno, en esta ecuación que teníamos para el balance de energía, teníamos calor de entrada, teníamos más potencia o trabajo de entrada, menos calor de salida y menos trabajo de salida, ¿no? Esa era la ecuación. Y además esto era igual al flujo másico o la sumatoria de flujo másico por bueno, en este caso eran tres tipos de energía. Era la entalpía, la energía cinética, o vamos a poner aquí al cuadrado eso, ¿no? Sobre 2, y la energía potencial, la altura por la gravedad. Entonces, en este caso, primeramente lo que se hace en este miembro de acá, en esa parte de la ecuación, vemos que todo se simplifica a excepción del calor de entrada. Por lo tanto, todo esto se simplifica. Por otro lado, la sumatoria de flujos másicos, solo hay un flujo másico. Entonces, aquí nos falta, por si acaso, esta es la sumatoria de flujos másicos de salida. Tiene que ser menos la sumatoria, perdón, la sumatoria de flujos másicos de entrada, ¿no? Eso es solamente para que estemos de acuerdo a que obtenemos esta ecuación. Y de ahí nuevamente colocábamos h más la velocidad al cuadrado sobre 2 y más altura por gravedad. Entonces, esa era la fórmula que teníamos. Acá el flujo másico que sale es igual al flujo másico que entra. Y estamos despreciando la variación de energía cinética, a pesar que no está puesto acá, es igual a la variación de energía potencial. Y estamos despreciando esto, que esto es igual a cero. Por lo tanto, todo esto se me va a simplificar y no me va a quedar nada más que calor de entrada es igual a como el flujo másico de salida es el mismo que de entrada, se factoriza un flujo másico sub m, o puede ser flujo másico 1, por la diferencia de la salida que le vamos a poner el estado de la salida, que es 2, entonces entalpía 2, menos la entalpía de la entrada, que en este caso es 1, entonces menos entalpía 1. Y con eso nos queda esta ecuación de acá. Eso solamente lo hacemos para que podamos ver de dónde hemos obtenido y no pensemos que lo hemos asumido que es así la ecuación, ¿no? Entonces, tenían que hacer todo ese análisis que ahora he hecho, pero de manera más directa, ¿no? Directamente colocando las ecuaciones. Espero que se haya entendido esa parte. Ahora, una vez que ya hemos hecho el balance de energía y el balance de masa para este volumen de control, pasamos al siguiente volumen de control, que sería el compresor. Nuevamente acá, ¿qué es lo que observamos? Solamente hay una potencia de entrada. Es esta potencia de entrada. No, por lo demás, no sabemos si hay un calor de salida o calor de entrada. Él no nos dice. Por lo tanto, decimos primeramente balance de masa, solo hay una entrada y una salida, por lo tanto flujo másico 2 es igual al flujo másico 3, y balance de energía, como tenemos solamente una potencia neta de entrada o una potencia de entrada, es igual al flujo másico 2 por la entalpía 3 menos la entalpía 2, que sería entalpía de salida menos la entalpía de entrada, que sería 3 menos 2. Y de esa manera obtenemos esta ecuación. Nuevamente, si ustedes quisieran encontrar la misma ecuación, tienen que plantearse toda la ecuación para volúmenes de control. Ya no lo hacemos porque ya es un tema que ya hemos avanzado y se espera que hasta este punto ya tengan dominado esa parte, ¿no? Para que no perdamos el tiempo en eso. Por otro lado, tenemos ya otro volumen de control. Solamente necesitamos hacer en cada volumen balance de masa y balance de energía. Entonces, para el condensador ahora,
solo vemos un calor de salida en este caso. Y no se confundan acá porque podemos decir que está yendo en esta dirección, entonces mi entrada es 3 y mi salida es 4, ¿no? Entonces, eso había un problema acá, tal vez por eso yo le he dado la vuelta si se han dado si se dan cuenta, porque acá está en esta forma, ¿no? La dirección. Incluso las flechitas acá nos indican eso. Por esa razón yo le he dado la vuelta y le he puesto acá como 3 y 4. Pero ¿qué pasaría si yo coloco acá el mismo dibujo? Puede ser así. Van a disculpar, mi dibujo es un poco medio malo, pero vamos a tratar de dibujar lo mismo, ¿no? O lo similar al volumen de control. Pero ¿qué pasaba si yo colocaba 4 3 y yo asumía que esta era mi salida y esta era mi entrada? Entonces ahí había un lío y pensaba que estaba yendo en esta dirección. Entonces ahí nos iba a salir ecuaciones al revés, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta también la dirección en la que se está dirigiendo mi fluido, ¿no? Entonces tiene que ir correspondiente a todo lo que hemos visto. Entonces, por esa razón yo le he dado la vuelta, le he puesto 3 que es la entrada, y 4 que es la salida. Entonces, de ahí hacemos un balance de masa, flujo másico 3 es igual al flujo másico 4, balance de energía del sistema, que solamente hay un calor de salida, y es calor sub H, o menos el calor de salida, que es igual al flujo másico 3, por la entalpía de salida, que va a ser el estado de salida es 4, entonces entalpía 4 menos la entrada, que es 3, menos entalpía 3. Ahora, aquí había un lío porque había, bueno, es una pregunta tal vez de uno de sus compañeros que me decía lo siguiente, ¿no? Cuando yo tengo un calor de salida o tengo una potencia de salida, ¿le tengo que aumentar un negativo más? En este caso, en la ecuación que hemos demostrado, es decir, la ecuación general que tenemos nosotros para volúmenes de control, y esto solamente los recalco para que no se confundan, teníamos esta definición. ¿No? Teníamos esta definición. Y esto es igual a la sumatoria de flujos másicos que salen. Vamos a ponerle tita nada más, que representaba todas las energías que es transportada por el fluido, menos la sumatoria de flujo másico de la entrada por tita, que es igual, nuevamente, todas las energías transportadas por el fluido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos ya definidos los signos, por eso también tenemos que son de entradas y que son de salidas. En esta ecuación general de acá, ya sabemos cuál es de entrada y cuál es de salida. Por eso, cuando utilicen esta ecuación, todos los resultados les tienen que salir positivos. Si les salen negativos, algo están haciendo mal. O sea, esta ecuación ya está diseñado para que te arroje, si es calor de salida, entonces te va a arrojar positivo. Si es trabajo de salida, te va a botar positivo. Si es trabajo de entrada, te va a botar igual positivo. La diferencia es cuando nosotros no sabíamos que utilizábamos la primera ley. Si se acuerdan, hacíamos que es Q menos el trabajo y esto es igual a la variación de energía interna. Eso era para cuando teníamos una primera ley en sistemas cesados, pero aplicándolo a esta ecuación general, a esta de acá, también podemos hacer eso. Simplemente le colocamos sumatoria de flujos másicos de salida por tita y menos la sumatoria de flujos másicos de entrada por tita. Ahora, acá, ¿qué es la diferencia? Bueno, acá yo no sé si está saliendo mi calor o si está entrando, porque no me dice acá, solo tengo un Q y menos el trabajo o menos la potencia, ¿no? Entonces, en este caso, si mi calor me sale negativo, entonces había sido un calor de salida. Pero si el calor me sale positivo, entonces había sido un calor de entrada. En este caso, yo no sé qué tipo de calor es. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora ya conocemos. Es por eso que utilizamos esta ecuación de acá, para demostrar la ecuación que hemos visto en el balance de energías del volumen de control que es el condensador. Entonces, si gustan, pueden utilizar esta misma ecuación y pueden considerar que cuando es negativo el calor, había sido de entrada, o de salida, perdón. Y cuando el trabajo es negativo, era de salida, ¿no? Algo así era lo que teníamos nosotros como una forma de diferenciar el trabajo y el calor que sea de entrada o de salida. Pero era lo contrario. Si para el calor de salida
era negativo, entonces para el trabajo de entrada tenía que ser negativo. Eso era lo que nos guiábamos, ¿no? Entonces, esa es la forma que nosotros sabemos que nos va a salir positivo. Nada más, solo eso, aclarar esa parte. Por último, nos falta analizar la válvula, el volumen de control, que es la válvula. Nuevamente acá se le da la vuelta para que veamos que la entrada es 4 y la salida es 1. Entonces, nuevamente vemos esta dirección en la que está yendo mi fluido, ¿no? Entonces, balance de masa del sistema, que va a ser flujo másico 4 es igual al flujo másico 1, y balance de energía del sistema, que va a ser entalpía 4 igual a la entalpía 1, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en estos volúmenes de control. Espero que se haya podido entender, que se entienda esta parte. Y algo que tal vez se han debido dar cuenta que es el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 y es igual al flujo másico 3 y este es igual al flujo másico 4 y este es igual a un flujo másico m. Y eso es obviamente, eso es obvio, ¿no? Porque tenemos un ciclo cerrado. Y se acuerdan que cuando analizábamos, bueno, vamos a retroceder un poco. En la anterior clase, permítanme, creo que es un poco más atrás, un poquito más adelante, habíamos resuelto estos problemas, ¿no? De ciclos de Carnot. Si se acuerdan, cuando teníamos un ciclo de Carnot, el balance de masa era algo obsoleto de analizar. Lo que hacíamos era decir que el balance de masa, no hay intercambio de masa con el entorno, es decir, es un sistema cerrado y la masa se mantiene constante en todo momento. Entonces nosotros, al igual que en este caso que hemos hecho para este ciclo de Carnot, podíamos hacer lo mismo para el ciclo de refrigeración que estamos viendo ahora, ¿no? Podíamos hacer la misma consideración. Entonces, esa es otra forma de analizar esto y es la más conveniente, pero ahora nos estamos dando cuenta que en estos tipos de, bueno, de ciclos, en este caso de ciclo de refrigeración, no es necesario hacer el balance de masa, es algo obsoleto. Entonces, así que se podría decir que hemos perdido el tiempo haciendo estos balances de masa, ¿no? Hemos perdido el tiempo. Lo más importante es el balance de energía de todos estos. ¿Y por qué es importante? Porque primero, acá, ¿qué es lo que necesito? O bueno, ¿qué es lo que tengo en esta ecuación de acá? En el COP del refrigerador, yo tengo el valor del COP, o es decir, el valor de coeficiente de desempeño. También tengo la potencia neta de entrada. ¿Qué es lo que yo no tengo? Yo tengo el calor, yo no tengo el calor sub L, ¿no? Eso es lo que yo me falta. Y en esta ecuación de acá, si se dan cuenta, ¿puedo hallar la entalpía 2? Sí, puedo. Tengo propiedades en el punto 2. ¿Puedo hallar la entalpía 1? Sí, puedo. Tengo propiedades en el punto 1, es decir, en el estado 1. Entonces, si yo tengo el calor entrada, tengo la entalpía de 2, tengo la entalpía 1, lo único que me falta hallar es el flujo másico. Y justamente es lo que me pedía este problema. Entonces, de ahí ya hemos encontrado la primera parte. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta encontrar Q sub h. ¿Dónde es Q sub h? Es justamente en esta ecuación de acá. Entonces, si se dan cuenta, en esta ecuación yo no tengo H4. Bueno, tengo H4 gracias a la ecuación de aquí abajo, que H4 me dice que es igual a H1. Entonces, si yo tengo H1, H4 es lo mismo. Pero yo no tengo H3. ¿De dónde saco H3? No tengo propiedades para el punto 3. Sí sé que de 2 a 3 es un proceso isentrópico, es decir, entropía constante, pero en el punto 3 no tengo ni presión tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Yo no tengo propiedades en el punto 3 ni en el punto 4. Entonces, recurrimos, perdón, al balance de energía del sistema en el compresor. Yo tengo la potencia neta de entrada, sí, es dato. ¿Tengo entalpía 2? Sí, es dato. ¿Tengo el flujo másico? Sí, justamente voy a encontrar de la ecuación número 2. Entonces, ¿qué es lo que puedo encontrar? La entalpía 3. Y de esta manera, reemplazarlo acá y obtener Q sub H. Entonces, de esa manera, si se han dado cuenta, cada ecuación que hemos definido para los volúmenes de control nos ha servido. No puede haber casos que no nos sirvan, pero es necesario no tenerlos. Bueno, un consejo siempre era tener más ecuaciones de las que necesitemos a tener menos ecuaciones de las que vamos a necesitar.
Entonces, con esas explicaciones que les di, vamos a hacer las propiedades para el estado uno y para el estado 2. Entonces, si ustedes van a tablas, el estado uno se comporta como mezcla saturada y es justamente lo que nos dice la calidad uno. El estado 2 es la presión 2 es igual a 100 kilopascales y la temperatura 2 es menos 26 grados centígrados. Eso van a ir a tablas y van a obtener este valor de entalpía. La entalpía 2 que es 284,73 y la entalpía uno que es 60,712. Entonces reemplazamos en la ecuación 2 la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, Q sub L lo reemplazamos en vez de esta parte de acá, en vez de el calor de entrada. Entonces, de ahí despejamos el flujo másico, que sería, bueno, despejando, nos va a quedar que el coeficiente del desempeño del refrigerador multiplicado por la potencia neta de entrada dividido sobre la diferencia de las entalpías o entalpía 2 menos entalpía uno va a ser igual al flujo másico del refrigerante. Y reemplazamos los valores, reemplazando valores, y nos va a dar el flujo del refrigerante 134, COP 1.2. Potencia nos dice que es 600 watts, pero nosotros no manejamos en watts, manejamos en kilowatts, por lo tanto sería 0,6 kilowatts. Por lo tanto sería 0,6 kilojoule por segundo, dividido entalpía 2, perdón, que es 234,73 y entalpía 1, que es 60,712, que está en unidades de kilojoule por kilogramo. Entonces de acá kilojoule con kilojoule se simplifica y nos queda kilogramos por segundo. Entonces el flujo másico del refrigerante R134 había sido igual a 0,0414 kilogramos por segundo. Y con eso ya tenemos la primera respuesta. La segunda respuesta es la definición de potencia neta de entrada. Si se acuerdan, esto lo habíamos definido para un refrigerador. Si vamos acá al formulario, una de las formas más fáciles de hacer el análisis, ya que yo sé que este refrigerador, o bueno, que este ciclo de refrigeración, esta parte del ciclo, solamente es esta parte que antes no tomábamos en cuenta, ¿no? Es esta parte de acá. Entonces, la misma ecuación que hacíamos en los refrigeradores nos va a servir. ¿Qué ecuación teníamos? Teníamos que la potencia neta de entrada era igual a Q sub H menos Q sub L. ¿Y esto por qué lo colocamos? Porque es una forma más sencilla de hallar Q sub H. Entonces, Q sub H sería potencia neta de entrada más Q sub L. Entonces, de ahí, como yo tengo Q sub L, que puedo encontrar en cualquier momento, porque ya tengo todo, puedo encontrar también el Q sub H. Entonces, encontrando Q sub L, que va a ser 1.2 por 600, la potencia neta de entrada es 600. Entonces, de ahí yo voy a poder obtener el Q sub H, que va a ser igual a 1320 watts. Esa es una forma de resolver el problema. Pero también tenemos otra forma, utilizando los volúmenes de control. ¿Qué les decía que podíamos hacer? Reemplazamos en la ecuación 5. Entalpía 4 es igual a la entalpía 1. Otra condición, encontrar la entalpía 3. Tenemos la potencia neta de entrada, sí, 0,6 kJ por segundo. Flujo másico 0,00414 kilogramos por segundo. Y más la entalpía 2, que era 234,73. Acá segundo con segundo se simplifica y me va a quedar en kilojoule por kilogramo. Las mismas unidades sumamos y me queda entalpía 3, había sido igual a 379,66 kilojoule por kilogramo. Reemplazamos en la ecuación 4 que va a ser el flujo másico, que es 0,0414 multiplicado por la entalpía 3 menos la entalpía 4, que sería 379,66 menos 60,712. Kilogramo con kilogramo se simplifica y me queda en kilowatts. ¿Y cuánto había sido? Había sido 1300, o pero en ese caso 1.320 kilowatts, que es lo mismo que 1300 watts, ¿no? Entonces, de eso puedo obtener el mismo valor, ¿no? Entonces, esas son las dos formas en la cual pueden encontrar. Recomendación, utilicen esto. Ya conocemos la segunda ley de la termodinámica. Entonces pueden utilizar
tranquilamente esta ecuación. ¿Qué más pueden utilizar? Entonces si cumple para un refrigerador, entonces puedo utilizar también esta ecuación del coeficiente de desempeño. Puedo utilizar también esta ecuación, que justamente estas dos ecuaciones las hemos utilizado. Y estas lo podemos utilizar en otro problema. Entonces, esas son las dos formas, o bueno, esa es la forma de poder resolver este problema. No sé si tienen alguna consulta o duda antes de pasar al siguiente problema. Ya, creo que no. Entonces, continuaremos. Problema número 14, que ha entrado en el segundo parcial del 1-2019, hace casi unos 3 semestres o 4. Bueno, hace 2 años, digamos. Un ciclo simple de refrigeración por compresión, como se muestra en la figura, opera con freón 12 como fluido de trabajo, bajo las siguientes condiciones. Presión 1 y presión 4, 100 kilopascales. Presión 2 y presión 3, 1.2 megapascales. Temperatura 2 es igual a 80 grados centígrados y temperatura 3 es igual a 30 grados centígrados. En este caso, en este ciclo, ya nos están dando las propiedades de los estados 2, del estado 3, del estado 1 y del estado 4. Además, nos dice un dato adicional. El estado 1 es vapor saturado o es vapor saturado y determinar el coeficiente de performance, de performance de este refrigerador o en pocas palabras el coeficiente de desempeño. ¿Qué es lo complicado de acá? Creo que es lo mismo que el anterior ejercicio. Tal vez este símbolo de compresor es diferente, pero es lo mismo, cumple la misma función que que en el anterior dibujo que teníamos desde de acá. Entonces es el mismo compresor, por lo tanto, cumple todo eso. Y además podemos observar que en este caso, en este problema, sí cumple el ciclo. Este ciclo que teníamos acá, bueno, teníamos esta gráfica de acá, decíamos que el punto 1 debería ser vapor saturado y justamente este punto 1 se comporta como vapor saturado, ¿no? Ahí podemos verificar. Entonces, de esta manera, bueno, es la más sencilla de poder encontrar o es un problema muy sencillo porque lo único que te pide es el coeficiente de desempeño. Entonces, hacemos lo siguiente. Solución, datos del problema. Tenemos acá el refrigerador. ¿Por qué tenemos acá primeramente el refrigerador? Ya habíamos dicho que cuando tenemos un ciclo de refrigeración, también nos sirve pues las ecuaciones de este tipo de refrigerador que habíamos encontrado. Por lo tanto, la definición del coeficiente de desempeño es la salida deseada sobre la entrada requerida. Entonces, lo que vamos a analizar ahora, o el ciclo que estamos viendo ahora, como les decía, es esta parte de la anterior máquina que habíamos visto, que era un refrigerador. Justamente esto es lo que vamos a analizar ahora. Pero de acá nos sirve lo siguiente, que el COP del refrigerador, la salida, ¿cuál es la que queremos que salga o la salida deseada? Es Q sub L y la entrada requerida es la potencia neta de entrada, que es la o potencia de entrada en el compresor. Entonces también sabemos que la potencia neta de entrada es Q sub H menos Q sub L. También sabemos eso. Y lo otro, si estas dos se cumplen, por lo tanto, el COP del refrigerador sería igual a 1 sobre Q sub H sobre Q sub L, menos 1. Y ahora, ¿por qué hacemos directamente esto? Bueno, la explicación más sencilla es que necesitamos Q sub H y necesitamos Q sub L. Entonces, ya no necesito hacer tanto show para esto, para encontrar este o para utilizar esto. Directamente puedo hallar los dos balances de energía para estos dos volúmenes de control. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Balance de masa en este ciclo que tenemos acá. En este caso, es un único camino o es un camino único. Entonces, ¿qué decíamos? Que entonces el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Por lo tanto, es un flujo másico nada más. Hacemos el balance de energía por unidad de flujo másico. Entonces, teníamos esta ecuación, que el calor de entrada más trabajo de entrada menos calor de salida menos trabajo de salida, y esto es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. A esta ecuación
se había reducido la ecuación de volúmenes de control que habíamos visto en el capítulo de primera ley para volúmenes de control. A esto se reducía, ¿no? Entonces, para la válvula, entalpía 3 igual a entalpía 4. Para el evaporador, calor de entrada es igual a la entalpía 1 menos la entalpía 4. Para el condensador, calor de salida es igual a la entalpía 2 menos la entalpía 3 o menos el calor de salida es igual a la entalpía 3 menos la entalpía 2. Y el último, para el compresor, es la potencia neta de entrada o el trabajo de entrada, que es igual a la entalpía 2 menos la entalpía 1. Entonces, de acá lo que nos está pidiendo es el coeficiente de desempeño. Lo único que me sirve es poder encontrar el calor de salida y el calor de entrada. Entonces, como les decía, podía haber hecho solamente de este y de este. Lo que sí me servía o que sí podía ayudarme es la de la válvula, porque si se dan cuenta, no hubiera tenido la entalpía 4. Entonces, como la entalpía 3 es igual a la entalpía 4, entonces podemos encontrar ese valor. Entonces, una vez que ya tenemos estas ecuaciones, pasamos a hacer propiedades. Propiedades para el estado 1, para el estado 3, presión 1, 100 kilopascales, calidad 1, que se comporta como vapor saturado, que sería igual a 1. Entonces, de ahí podemos ver para el estado 2, que es presión 2, 1.2 megapascales, y temperatura 2, 80 grados centígrados. Y estado 4, presión 4 igual a 100 kilopascales. Entalpía 4 es igual a entalpía 3. Entonces, en estas propiedades tenemos el estado 1, 2, 3 y 4. Lo único que tenemos que saber es en qué zona se encuentra. El estado 1, como ya sabemos, vapor saturado. En el estado 4 se encuentra como mezcla saturada y ustedes lo van a encontrar. El estado 2 es vapor sobrecalentado y el estado 3 es líquido comprimido. Y estas son las entalpías para cada estado. Para el estado 1 es 338,76. Para el estado 2 es 395,3. Para el estado 3 es 228,89. Y para la entalpía 4 es igual a 228,89, porque es lo mismo, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos todas las propiedades que necesitábamos. Entonces, en este gráfico de acá vemos el ciclo que se tiene cuando tenemos un refrigerador. Del 1 a 2, si hacíamos la prueba, sí se cumplía que la entropía era constante. Pero acá hay una variación, si se dan cuenta. El punto 3 no es lo mismo que este punto de acá, porque acá era líquido saturado, pero acá decimos que es líquido comprimido. Entonces de ahí automáticamente va a variar mi gráfica. Ya se ha vuelto un poco más hacia el costado, ¿no? Nuevamente este es lo mismo, de 4 a 1, de 3 a 4, de 4 a 1, de 2 a 3, y nuevamente esto sí sería, como les decía, si sería un proceso a entropía constante, sería una recta, pero en este caso no va a ser. Podemos corroborarlo eso, ¿no? El estado 1 y el estado 2. Entonces, ¿qué tablas estoy utilizando? Tal vez esa es la pregunta que tenemos ahorita. Entonces, vamos a ir un poco a ver qué tablas estoy utilizando. Las tablas que vamos a ver es la de Freon 12 y es estas de acá. No sé si alguna vez les he pasado, pero está igual en internet. Es la primera tablita que hay. Creo que es esta. Creo que sí. Entonces, a ver, esperaremos un momento. No, creo que no es esta. Ya, bueno, pero igual sirve. Para en este caso, nosotros el primer estado es vapor húmedo, es decir, cuando teníamos una presión de 100 kilopascales, la calidad era 1, se comportaba como vapor saturado. Acá tenemos que encontrar 0.1, o sea, alrededor de esta parte de acá. Entonces, para esta propiedad, yo tenía que encontrar el valor de H sub para vapor saturado, que en este caso era 174. ¿Qué no es este? A ver, permítanme. Vamos a buscar otra tabla. Es esta, creo que es este. Así, es este de acá. Entonces,
Como les decía, tendríamos que encontrar 100 kilopascales. El más cercano es este de acá. Por lo tanto, tendríamos que encontrar la entalpía para este caso. Que en este caso, si se dan cuenta, perdón, es este de acá abajo. La entalpía para vapor, es decir, H sub G, tiene que ser 338,81. Y eso sería este de acá. Tal vez acá lo hemos interpolado entre el menor y el mayor y hemos podido encontrar que es 338,76. Es casi lo mismo. Por otro lado, para el estado 2, que sabemos que es vapor sobrecalentado, vamos acá a las tablas de vapor sobrecalentado, buscamos 1.2 megapascales y 80 grados centígrados. Entonces buscamos 1.2. Faltaría un poco más abajo. Aquí está, 1.2 megapascales y una temperatura de 80 grados centígrados, que es esta de acá. Entonces, para ese valor, yo encuentro la entalpía, que sería 395,30, que sería esta de acá. Y ahora queríamos corroborar si la entropía 1 es igual a la entropía 2. Entonces, de acá la entropía 2, ¿cuánto es? Es 1.6127, ¿no? Ese es el valor. Pero la entropía 1, que habíamos visto acá arriba, está la tablita. Acá tenemos esta parte de acá. Vamos a asumir que es este valor nada más. Es 1.5779. Digamos que interpolando eso 1.5779 se va a convertir en 1.5760 o 65, digamos, ¿no? Es una estimación nada más. Acá se puede ver que hay una diferencia. No es muy grande, pero sí hay una diferencia. Entonces está creciendo la entropía. Ahorita vamos a ver si es que, o bueno, tal vez la siguiente clase vamos a ver la teoría para entropía, ¿no? ¿Por qué pasa que la entropía crece y no disminuye? Pues vamos a ver esa parte. Entonces, de ahí vemos que la entropía en uno no es igual a la entropía en 2, por lo tanto, tiene que haber una parte que se aleje de que sea una recta, y es justamente esta parte de acá. Entonces, de esa manera, ustedes pueden dibujar si les pide el diagrama T versus S. En este caso no les ha pedido, pero es un análisis que también pueden hacer, y es bueno mostrárselos ahora. Por último, reemplazamos el valor, que es Q de entrada, entalpía 1 menos entalpía 4, y calor de salida, que es entalpía 2 menos entalpía 3. Reemplazando valores, vamos a obtener que el calor de entrada había sido 109,87 y el calor de salida había sido igual a 166,41. Reemplazamos en el COP del refrigerador, que se define de esta manera, y entonces el coeficiente de desempeño del refrigerador había sido igual a 1.94. Y ese era el análisis que tenían que hacer para ese problema. Era bastante sencillo, si se dan cuenta, porque ya teníamos todos los datos, incluso hemos verificado la gráfica, porque era muy sencillo. Entonces, no sé si tienen alguna consulta respecto a este problema, alguna duda tal vez, y si no, pasaríamos a resolver el siguiente problema. Ya, creo que no hay consultas. ¿Están ahí, por si acaso? Sí o sí. Ok, gracias. Esto se los voy a pasar por si acaso. Por si acaso coloca el ingeniero Freón 12, ¿no? Entonces, pasaremos a resolver un problema más, que es el problema número 15, que ha entrado en el segundo examen parcial de MEC 315, es decir, en el 2-2020. Bueno, en este caso nos dice lo siguiente: una bomba de calor cuya capacidad es de 8 kilowatts usa refrigerante 134 como fluido de trabajo en un ciclo ideal de compresión. El refrigerante sale del condensador a 900 kilopascales, 26 grados centígrados, y del evaporador a 200 kilopascales y menos 10 grados centígrados. Determinar, inciso A, el flujo másico del refrigerante. Inciso B, la potencia del compresor. Inciso C, el COP de la bomba de calor. Inciso D, la eficiencia teórica máxima posible. Ese es el ejercicio que nos daba el problema. Bueno, el gráfico. Bueno, acá lo principal, veremos qué propiedades o veremos qué datos nos da el problema. Nos dice inicialmente una bomba de calor cuya capacidad es de 8 kilowatts
Y aquí había un gran lío si esta capacidad era potencia, era calor H o era Q sub L. Entonces, bueno, aquí había un lío, ¿no? Porque no sabían cuál era, cuál de los tres era. Entonces, a ver, bueno, a forma de participar, no sé si alguien sabría el, cuál de los tres es. ¿Alguien se anima? Ya, creo que igual, Eh, perdón, Tal vez Q sub L, Auxi. ya, Q sub L, otra persona, Sí, tal vez sería la potencia neta de entrada. ya, otra persona, ya, creo que hasta ahí. Ya, gracias por su participación. Ya, aunque no estaba bien la respuesta, pero igual, ¿cuáles son sus nombres? Perdón. Costas Diana. Ok, Durán Manuel. ok. Bueno, la respuesta en realidad de este era Kusubachi. ¿Por qué Kusubachi? Si nos vamos al formulario en realidad, para un refrigerador es esto, para una bomba de calor, ¿cuál era la salida que nosotros queríamos? Kusubachi. Entonces te está diciendo que la bomba de calor tiene una capacidad de 8 kilowatts. Entonces esa cantidad o esa capacidad se refiere al Q sub H, se refiere a la cantidad de calor que es posible que entregue. Sí podíamos ver que tal vez hubiera sido una potencia de entrada, o tal vez hubiera sido Q sub L, pero el objetivo, no se olviden, de una bomba de calor es suministrar un calor, vamos a decir Q sub H, deseado para que mi ambiente a donde va a llegar el calor esté a una temperatura constante o que no esté frío en realidad, ¿no? Entonces, ese era el análisis que teníamos que hacer para este proceso, porque ese era Q sub H este. Por otro lado, ¿qué más tenemos de datos? El refrigerante sale del condensador, entonces tenemos datos del condensador, ¿dónde está? Tenemos acá, tenemos presión 3 y temperatura 3. Y del evaporador, nos dice, entonces en uno, a la salida tenemos presión y temperatura. No se olviden los procesos, no se olviden los procesos. De 2 a 3 a presión constante. De 1 a 2, si no tenemos datos, es a entropía constante. De 4 a 1 a presión constante y de 3 a 4 a entalpía constante. Entonces vamos a ver esto. Entonces, solución. Como ya sabemos, Q sub H era 8 kilowatts, presión 3, 900 kilopascales, temperatura 3 es 26 grados centígrados, presión 1, 200 kilopascales y temperatura 1, menos 10 grados centígrados. Lo que nos pide es el flujo másico, la potencia del compresor, el COP del HP y el COP HP de Carnot. ¿Por qué de Carnot? Porque nos pide la máxima, si se acuerdan, ¿no? La eficiencia teórica máxima posible. Y como tenemos una bomba de calor, en las bombas de calor no se calcula eficiencias, se calcula coeficiente de desempeño, entonces es el COP. Entonces el COP HP cuando trabaja con un ciclo de Carnot. Entonces, ese es nuestro gráfico de acá. Tenemos que hacer lo mismo, balance de masa, balance de energía para cada volumen de control. Entonces acá yo lo he hecho igual, lo mismo, balance de masa y balance de energía para cada volumen de control. Lo que ustedes podían hacer es fácilmente obviarlo esta parte de acá, considerando que es un ciclo, por lo tanto tiene un balance o el balance de masa no nos interesa porque sabemos que el flujo másico va a ser solamente uno el que va a pasar. Entonces esto sería como algo que no es necesario. Lo que sí es necesario es esta parte de acá. En el condensador está saliendo calor. Es Q sub H menos Q sub H, que es un calor de salida, es igual al flujo másico 3 por la entrada o la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Es de entalpía 3 menos entalpía 2. Entonces Q sub H va a ser igual a flujo másico 3 por entalpía 3 menos entalpía 2. Ecuación 1. Para el evaporador, en este caso tenemos que el calor es de entrada.
está entrando del medio frío, está entrando una porción de calor. Entonces es Q sub L, que es igual al flujo másico 1 por la entalpía 1 menos en la entalpía 4. Entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Ecuación número 2. Para el compresor, nuevamente, acá hacemos, bueno, el balance de masa, lo hemos hecho, pero la potencia net o la potencia de entrada del compresor iba a ser igual al flujo másico 2, ya que está entrando un flujo másico, por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Esa es la ecuación número 2. La ecuación 3, o bueno, el volumen de control para el volumen de, para la válvula en realidad, que sería el volumen de control 4, entra en 3 y sale en 4. Entonces, en este caso, como les decía, la entalpía es constante, por lo tanto, la entalpía en 3 es igual a la entalpía en 4. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve acá? De aquí ya empecemos a tachar algunas ecuaciones que no vamos a utilizar. Por último, podemos definir también el coeficiente de desempeño de una bomba de calor o COP-HP, que es el calor deseado, U sub H, sobre potencia neta de entrada. Entonces tenemos que calcular primeramente esto. Por lo tanto, necesito esto y necesito esto. ¿Qué más necesito? El flujo másico. El flujo másico, si se dan cuenta, puedo encontrar de la ecuación número 1, porque yo tengo un Q sub H. Voy a ver cómo encontrar entalpía 3 y entalpía 2. No se puede hallar de la ecuación 1. En la ecuación 2 no me ayuda mucho. No tenemos Q sub L, no tenemos flujo másico 1, no tenemos la entalpía 1, pero se puede encontrar la entalpía 1. No tenemos la entalpía 4, pero la entalpía 3 es igual a la entalpía 4. O sea, tenemos estos dos datos, pero no tenemos ni este dato ni este dato. No nos sirve mucho, ¿no? En esta parte de acá. Pero si encontramos de acá el flujo másico, podríamos encontrar esta ecuación Q sub L, pero no nos pide el problema. El problema nos pide la potencia del compresor. Entonces, directamente a la ecuación de la potencia. Potencia de entrada es igual al flujo másico 2 por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Entalpía 1 se puede encontrar. Entalpía 2, aquí está el problema. Y igual que acá, la entalpía 2, ahí está el problema. Porque nuevamente voy a tener el flujo másico, no hay lío, y puedo encontrar la potencia. Entonces, el problema en este caso estaba en hallar la entalpía 2, porque hemos planteado todas las ecuaciones, podíamos ver que algunas ecuaciones no nos servían, por ejemplo, la de la válvula no nos servía, por ejemplo, la del evaporador tampoco nos servía. Entonces, en este caso nos servía Q sub H y la potencia de entrada, es decir, para el condensador y para el compresor. Pero había un lío, no teníamos la entalpía 2. Ahí estaba el problema. No teníamos propiedades para el punto 2. Entonces, en este caso, al hacer propiedades, teníamos que recurrir a la gráfica del refrigerador. Entonces, lo que hacemos. Entonces, hacemos propiedades. En el estado 1, yo tengo estas ecuaciones de acá. Tengo estado 1, presión 1, 200 kilopascales, temperatura 1, menos 10 grados centígrados. Acá ya está puesto, pero la idea era que no esté esta parte. No teníamos esta parte de acá. Teníamos que la presión en 2 iba a ser la misma que la presión en 3, entonces iba a ser 900 kilopascales. La temperatura de 3 es 26 grados centígrados. Y por último, en el estado 4, teníamos que la entalpía en 3 iba a ser la entalpía en 4. Bueno, acá tenemos un esquema de nuestro refrigerador, o bueno, del ciclo de refrigeración. Teníamos que tomar en cuenta en este caso que el proceso de 1-2 es una compresión isentrópica en el compresor y eso nos ayudaba a obtener la siguiente propiedad, que era la entropía. Entonces, de 1 a 2 era entropía constante, por lo tanto la entropía 2 iba a ser igual a la entropía 1. Entonces, esa parte ya nos hemos saltado, ¿no? Acá hemos encontrado para el estado 1 la entalpía 1 y encontrar la entropía 1. Una vez que teníamos estas dos propiedades, podíamos encontrar propiedades del estado 2, que en este caso el objetivo era encontrar la entalpía 2. Entonces, hacíamos interpolaciones, íbamos a tablas, hacíamos interpolaciones y obteníamos la entalpía 2, que era 275,86 kJ por kilogramo. En el estado 3 tenía dos propiedades, así que la entalpía 3 era un dato nada más, era encontrar en tablas 87,83 kilojoules. Otra forma de la que podían encontrar la entalpía 3, como sabemos que la entalpía 3
se define como la energía interna 3 más presión 3, volumen específico 3. Esa era otra forma de hallar la entalpía 3, pero no es muy recomendable. Si se dan cuenta, van a ir a tablas y van a encontrar valores similares. Y además acá no es tan, vamos a decir, no es tan cercano el valor, ¿no? Varía un poco acá. Entonces no era necesario hacer de esta otra forma. Tal vez utilizaban esta forma si es que no tenían posibilidad de encontrar la entalpía, pero en nuestras tablas sí habría entalpía. En las tablas del Potter no hay entalpía. Hay entropía, hay energía interna, hay volumen específico, hay presión, pero no hay entalpía, porque ya sabemos la definición, ¿no? Entonces eso es una forma también. Entonces la entalpía 3 iba a ser igual a 87,83 kilojoule por kilogramo. Estamos tomando en cuenta esta de acá, esta parte de acá. Entonces acá no se olviden que cuando en el estado 3 normalmente está en líquido comprimido o líquido saturado. Si es que está con líquido comprimido, hacemos la aproximación. Entalpía 3 a 26 grados centígrados, que sería 87,83 kilojoule por kilogramo. Y eso lo vemos en tablas. Lo último que nos queda es hallar lo que nos pide, ¿no? Hallar la gráfica que nos pide. Hallamos lo que nos pide. Primeramente el flujo másico, que era menos el calor, menos 8 kilowatts, sobre la entalpía 3 menos la entalpía 2. Entalpía 3, 87,83, entalpía 2, 275. Y ahí obteníamos el flujo másico, que iba a ser 0,0425 kilogramos por segundo. Y hasta ahí era en ese caso cuando estábamos evaluando, era 20 puntos. Encontrar la potencia, que solo era reemplazar datos, era 10 puntitos, que iba a ser igual a 1,331 kilowatts, que era reemplazar la entalpías, la entalpía 2, la entalpía 1, y multiplicarlo por el flujo másico que ya habíamos encontrado antes, ¿no? Esta parte. Entonces obteníamos la potencia de entrada. El COP HP, ya teníamos el calor H y podíamos encontrar la potencia neta de entrada. Dividíamos y obteníamos el COP HP que era 6,0 y esos eran 10 puntos. Hasta ahí ya tenían 40 puntos. Y era 10 puntitos allá en la eficiencia máxima o asumir como Carnot. ¿Por cómo tomábamos esto? Y aquí había otro problema, ¿no? En esta parte de acá, la pregunta era la siguiente. ¿Cuál temperatura voy a utilizar? ¿La temperatura 2 o la temperatura 3? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál sería la temperatura que está saliendo al medio ambiente? O es decir, al TH. Y en este caso, igual, T1 y 4. ¿Cuál sería la temperatura sub L? ¿Cuál sería de estas dos? ¿Cuál de estas dos sería? ¿Cuál de las dos sería? ¿Temperatura 1, temperatura 4 o temperatura 2 o temperatura 3? Entonces ahí había otro lío. No, había otro lío ahí. Entonces lo que nosotros hacíamos, o lo que hemos hecho en este caso para este problema, era tomar en cuenta que la temperatura H iba a ser 26 grados centígrados y la temperatura L iba a ser menos 10 grados centígrados. Es decir, que íbamos a encontrar los valores o íbamos a colocar los valores que ya nos han dado en este problema. Entonces era menos 10 grados centígrados y 26 grados centígrados. Podíamos hacer con el 2, no mucho, porque si se dan cuenta, acá la idea es que está saliendo el calor. Entonces, ¿por qué está saliendo? Porque esta temperatura es muy elevada. Entonces, esa es la temperatura a la que debíamos tomar en cuenta, era la temperatura 3. Y en este caso, como está entrando a temperatura baja, la temperatura que debíamos tomar en cuenta era la temperatura 1. Entonces, es lo que teníamos que tomar en cuenta en este problema de acá. Entonces, reemplazando valores, COP HP era temperatura H sobre temperatura H menos temperatura L. Y esto sería igual a 1 sobre 1 menos T sub L sobre T sub H. De ahí igual sería 1 menos 1, perdón, 1 menos temperatura sub L, que sería menos 10 grados centígrados más 273, sobre T sub H, que sería 26 más 273. Y con eso obtenían un COP HP de 8,31. Y con eso era otros 10 puntos. Y con eso se acababa el problema.
No era tan complicado, pero sí era necesario que sepan los procesos que hay en un ciclo de refrigeración. Entonces, con eso nos despediríamos con la parte de segunda ley. Con eso ya hemos terminado todos los problemas que podíamos ver en segunda ley. Ya no tendríamos nada más. La próxima clase vamos a ver entropía, pero tal vez alguien tiene alguna consulta o duda de este problema. ¿Alguien? Ya, creo que nadie. Entonces, con eso terminaríamos esta parte de segunda ley.